Iglesia, muy buenos días. Señor les continúe bendiciendo. Qué hermoso privilegio estar hoy nuevamente en su casa. Hemos adorado, hemos cantado y ahora pedimos su asistencia de su Espíritu Santo para la administración ahora de su palabra, para que Él nos esté ayudando en cada una de las cosas que nos quiere enseñar en esta mañana, que hemos venido hablando a lo largo del primer capítulo del Evangelio de Marcos y que hoy nos llevará a contestar la pregunta más importante de la vida. ¿Cuál cree usted que es la pregunta más crucial, la cuestión fundamental de la vida? ¿Cuál es esa pregunta? La única pregunta que al ser respondida tiene implicaciones eternas. Una pregunta que cuando la logramos contestar adecuadamente tiene implicaciones eternas. Esta pregunta es la razón por la cual estudiamos a profundidad el Evangelio de Marcos. Porque si no hay nada más importante que responder adecuadamente esta pregunta, si no hay nada más esencial para la vida, hay que estudiar quizás los libros de la Biblia que mejor desarrollan esta respuesta, son los Evangelios. La pregunta es, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? La respuesta a esta pregunta en tu vida, una pregunta que tiene que ser contestada individualmente. Cada persona, cada ser humano va a tener que dar respuesta a esta pregunta y su eternidad está ligada a la forma como responda a esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo? La manera en la que una persona responda a esa pregunta tendrá repercusiones eternas. Como les decía, no hay nada más crucial y esencial en la vida, en esta y en la próxima, que conocer la verdad acerca de Jesús. Y el Evangelio de Marcos, al igual que todos los evangelios, proporcionan una respuesta, ¿cierto? Y ustedes vieron que desde el primer versículo, cuando iniciamos la serie El Rey y la Cruz, en el capítulo 1, verso 1, ya Marcos estaba dando la respuesta a esta pregunta. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Rey mesiánico prometido y el Hijo de Dios, el soberano ungido. Ahí desde el primer versículo el evangelista va a querer dar respuesta a esta pregunta. La única respuesta correcta es esta: Él es el Rey, el ungido, el Hijo de Dios. Y a pesar que hoy mucha gente quizás lo humilla, lo desprecian, algunos usted ve que se burlan, hacen chistes acerca de Jesús, va a llegar un día en el cual toda rodilla va a tener que doblarse ante su poderío. Viene el día en el cual nosotros lo haremos voluntariamente, porque nosotros desde mucho antes ya hemos sometido nuestra vida a su autoridad. Hemos sacado una bandera blanca de rendición y decimos, no quiero vivir a mi manera, eres tú el Rey soberano. Pero algunos ese día verán cómo los ligamentos de su rodilla van a ser desprendidos para caer rendidos a los pies. Toda rodilla se doblará. Algunos lo harán voluntariamente y otros porque no tendrán otra opción. Pero toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor y va a reconocer su señorío. Y qué bueno es que nosotros podamos estudiar a profundidad cada una de estas cosas. Y en el día de hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante. La primera vez que Marcos usa una palabra muy importante en su evangelio, que ya la ha mencionado tangencialmente, pero que ahora lo va a decir plenamente. Hoy vamos a hablar de la autoridad del Rey, un tema muy común en el Evangelio de Marcos, la autoridad. Un tema que lo hemos venido allí tocando, en que Marcos nos ha dado algunas luces en los versículos que hemos estudiado hasta el momento, y que ha conectado la imagen siempre de Jesús con el Rey divino y por ende la autoridad de este Rey. Vimos, por ejemplo, que este Rey estuvo precedido de un precursor real llamado Juan el Bautista,
que tuvo una ceremonia divina de coronación en el bautismo, que salió victorioso en medio de la batalla contra su adversario en la tentación, mostrando autoridad sobre el pecado y sobre el adversario, y que iniciamos el domingo pasado con esta proclamación del mensaje de salvación y una invitación a seguirle, ¿lo recuerdan? Allí a los 4 pescadores en un momento justo inicia un mensaje diciendo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, ahora tenemos que convertirnos y creer en el Evangelio, y la invitación a seguirle incondicionalmente, mostrando también autoridad. Entonces Jesús ha sido anunciado por Juan, afirmado por el Padre, lleno del Espíritu Santo, victorioso sobre la tentación, y ahora está acompañado por discípulos. Todas estas credenciales que Marcos ha presentado en unos cuantos versículos establecen la identidad del rey. Y ahora este rey tiene una autoridad, y por primera vez Marcos va a usar esa palabra en su evangelio. Así que ubíquese por favor en Marcos capítulo 1, verso 21. La autoridad del rey. Cuando tenga el verso 21 me dice amén, por favor. Continúa el relato del evangelista diciendo: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Está hablando de Jesús. Verso 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Este es el texto que algunas veces que hemos compartido y hemos visto es titulado Un día en la vida de Jesús. ¿Qué día? Este día en la vida de Jesús es muy importante, porque en estos versículos el autor bíblico busca presentarnos el cuadro completo de la autoridad de Jesús. Un destello maravilloso de la autoridad que enseguida genera reacción. Y Marcos quiere hacer énfasis en las reacciones que genera esta autoridad de Jesús. Por un lado está la reacción de la gente. ¿Cómo responde la gente a la autoridad de Jesús? ¿Qué dice el texto? Admirado, sorprendido, ¿cierto? Empiezan ahí con curiosidad, sorpresa, ahí. Pero hay un contraste con otra reacción, ¿cierto? Y es cómo reacciona inmediatamente el campo enemigo, también reacciona. Los demonios, ¿cierto? Reaccionan
con terror, con horror, con pánico. Y estas reacciones son claves para entender el pasaje. Lo más irónico es que en la primera parte del Evangelio de Marcos parece que los únicos que tienen claro quién es Jesús son los demonios. En la primera, el resto de la gente se está preguntando quién es este, viene acá y con qué autoridad, pero estos demonios son como muy teológicos. Este dice, sé quién eres, ¿cierto? Y qué curiosidad, porque aquí en la primera mitad del Evangelio siempre los únicos que van a conocer la identidad son ellos. El resto de los dirigentes siempre van a mostrar curiosidad, pero la gente no se va a comprometer. Aún los discípulos van a estar allí como en la tensión de quién es Jesús. Y decíamos que si esta es la pregunta más importante de la vida, ¿quién es Él? Es fundamental entender este tipo de pasajes. ¿Quién es Él y con qué autoridad habla? Y estos versículos muestran la autoridad de Jesús por lo menos desde tres aspectos. Muestran la autoridad completa de Jesús en la enseñanza en primer lugar, ¿cierto? Muestran la autoridad de Jesús en segundo lugar sobre el enemigo y muestran en tercer lugar la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Eso es lo que Marcos nos quiere mostrar. Cómo Jesús muestra autoridad para enseñar, autoridad contra el enemigo, autoridad sobre la enfermedad. Así que ahí tiene las tres palabras de la enseñanza de hoy. Son enseñanza, enemigo y enfermedad. La autoridad del rey sobre esto o en esto. Entonces, en primer lugar, podemos ver en detalle del verso 21 al 22 cómo Jesús muestra autoridad en la enseñanza. Dice el verso 21, entraron en Capernaum los días de reposo. Entrando en la sinagoga, Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, el relato, recuerde que viene de allá, Jesús y sus nuevos discípulos, estos 4 pescadores, ahora entran a Capernaum, el pueblo de Nahum, una referencia al profeta, ¿cierto? Nahum significa compasión, era un pueblo próspero, pesquero, donde estos 4 hombres tenían la empresa pesquera. Andrés, Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores y tenían allí. Pedro y su hermano eran de Betsaida, pero se habían mudado a Capernaum porque el negocio estaba allí y Pedro tenía casa en Capernaum. Estaba Capernaum ubicado en una carretera romana y era importante para todas las actividades comerciales de la zona. Y Jesús viene de Nazaret, donde había sido expulsado, porque en una sinagoga también empieza a predicar y entra en una tensión que la gente quiere hasta despeñarlo. Y Jesús pasa entre ellos y de Nazaret se va a Capernaum. Eso lo relata el evangelista Lucas. Pero lo que los evangelios muestran es que habitualmente Jesús iba a la sinagoga. Era un hábito, era algo que él hacía regularmente en los días de reposo. Él asistía a la sinagoga. Una sinagoga era un sistema que se habían inventado los judíos desde el exilio en Babilonia, ¿cierto? Cuando el templo es destruido, para formar pequeños grupos de adoración y de culto a Dios. Entonces, desde por allá, desde el exilio, comenzaron ellos a hacer estos grupos y se mantuvieron incluso después que el templo de Jerusalén es reconstruido. Pero lo importante es que esta costumbre, ¿cierto?, se mantuvo allí, siempre estuvo presente. Había ciudades que tenían muchas sinagogas, algunas más de las que debían. Sinagoga significa asamblea, significa reunión. Y entonces 10 hombres se reunían y ya después que habían 10 hombres podían formar una sinagoga, ¿cierto? Después de 10 hombres. El viernes estaba lloviendo, la reunión de hombres, yo digo, Padre, que salga por lo menos una sinagoga aquí. Y creo que salió, ¿no? Pasamos ahí raspados, pero salió por lo menos 10 hombres reunidos. Salió por lo menos una sinagoga. Se podía formar en cualquier lugar y normalmente estaban allí
unos rabinos, y existía algo que se llamaba la libertad de la sinagoga, y es que no necesariamente el líder era el único que podía interpretar el texto bíblico. Se leía la escritura, en algunos lugares se hacía la traducción al arameo de la escritura, y luego a alguien se le concedía la participación. Cualquier hombre apto en la congregación podía explicar el texto. Lo que Marcos nos está diciendo es que en este momento es a Jesús quien le toca. Y Jesús entonces comienza a predicar, y fíjense que no hay detalles de qué predicó Jesús. Como si hay cuando usted lee Lucas, que dice que le pasaron el rollo del profeta Isaías y lee el texto donde está escrito el Espíritu del Señor. Lucas dice en Nazaret que predicó Jesús, pero Marcos no quiere dar el detalle de qué predicó Jesús ese día en la sinagoga, porque quiere hacer énfasis en otro lugar. Quiere hacer énfasis en la reacción de la gente ante la enseñanza de Jesús. El énfasis de Marcos es que Jesús enseña, ¿cierto? Y la respuesta de la persona es impresionante. ¿Qué sucede? Verso 22. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente estaba asombrada. Nunca antes habían escuchado a alguien hablar con tanto poder. Nunca antes habían escuchado hablar a alguien con tanta exactitud. Y este asombro que saca de la condición normal a una persona, es decir, se les movió todo el piso. Algo estrepitoso sucedió ese día, y la palabra que usa Marcos es especial, y como les decía, es la primera vez que la usa. Dice: Jesús logra que esta gente entienda y se admire porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Autoridad significa gobierno, dominio, jurisdicción, pleno derecho, poder. Jesús enseñaba con convicción, objetivamente, con dominio, con claridad. Y ante eso, la gente solo respondía con asombro. ¡Wow! Su enseñanza era absoluta. Y otra connotación importante de la palabra autoridad es que esta palabra comparte raíz con la palabra autor, por lo cual hay un significado de esta palabra que significa de lo original. Fíjense que todo el mundo tiene una autoridad derivada que recibe de otro. Jesús estaba enseñando como si fuera el autor, y esto impacta a la gente. El original. Y aquí hay una gran diferencia. De alguna forma, la gente entiende que Jesús está interpretando las escrituras como quien las escribió. Y esta autoridad con la que Jesús está hablando es lo que admira e impacta a la gente. La estaba aplicando a las vidas de las personas como el autor, y esto los deja estupefactos, impactados. Y fíjense el contraste que hace Marcos. Y no como los escribas. Los escribas eran los principales maestros de la sociedad judía, ¿cierto? Allá desde Esdras, que está inaugurando todo esto de compartir, de interpretar, pero desde ese momento, ¿cierto? Dado que la gente tenía acceso muy limitado a las escrituras, tenían que ir a la sinagoga, las escrituras eran muy costosas, y que las leyeran y que se las interpretaran, y un escriba era alguien que tenía que hacer la interpretación. El problema es que desde Esdras hasta Jesús, la enseñanza se volvió cada vez menos centrada en el texto y cada vez más centrada en lo que decía otro escriba o otro intérprete. Entonces cada vez la enseñanza era más como dice no sé quiéncito y menos como dice la escritura, cosa que hoy no pasa, ¿cierto? Y así. El asunto y el problema es que se había alejado cada vez más de la escritura. Y entonces ya tú no encontrabas decir así como dice la escritura, sino así como dice fulano de tal. Estas sinagogas ahora se reúnen en Facebook. Y ahora dice, como dice el apóstol no sé quién. Puede estar muy lejos de lo que la Biblia dice. Puede estar en contra
aún de lo que la Biblia dice. Pero lo dijo el apóstol. ¿Me hago entender? Y aquí está el verdadero quiz, la verdadera revolución en lo que Jesús está enseñando, ¿cierto? Que podía explicar y la gente le estaba entendiendo y comprendiendo. No era un mensaje rebuscado, sino que estos rabinos lo que podían explicar con facilidad lo hacían difícil. Y lo rebuscaban y complicaban con reflexiones complejas, ideas poco claras, enseñanzas rebuscadas, ¿cierto? Así como el cuento que metió un día un hermano que decía que el pastor que en un pueblo dijo: hermano, quiero predicar en esta mañana con exégesis hermenéutica y homilética. Y le dice la viejita de la primera fila: pastor, yo tenía reumatismo y el Señor me sanó, así que no se preocupe de él. Algo que podía ser sencillo, lo hacía complicado, lo hacía rebuscado. Pero cuando la gente comienza a explicar, a escuchar la explicación de Jesús, fiel, relevante, claro, la gente se admira, ¿cierto? Se le afecta el alma en lo que significa esa palabra. Se admiraban, lo sintieron aquí dentro. Se les estremeció el corazón. Y en esta tensión, ¿cierto? Usted siempre va a ver a Jesús. Yo no sé si usted recuerda, muy seguramente esta es la misma tensión del Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho? Esto fue lo que te dijeron, o esta fue la interpretación. Mas yo os digo, con autoridad, el verdadero espíritu de la ley, el verdadero significado, la correcta interpretación de lo que Dios quería decir es esta, es la tensión. Y allí está siempre Jesús enseñando con autoridad y la gente responde a esta autoridad, a la enseñanza de Jesús. Y fíjense que todo está en silencio hasta que este silencio es interrumpido por un grito de un infiltrado. Hay un infiltrado en la sinagoga. Y este infiltrado no se pudo contener ante la predicación de Jesús y entró en pánico. Y este intruso, que se había camuflado detrás de un sistema religioso, que había estado muy cómodo ahí escondidito, ahora es descubierto ante la autoridad de la enseñanza de Jesús y reacciona en forma violenta. Y de esta manera el relato entonces nos lleva a la otra muestra de autoridad de Jesús. Jesús no solo muestra autoridad en su enseñanza, sino que ahora va a mostrar autoridad sobre el enemigo. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Fíjense que el texto inicia diciendo: pero hay un contraste, todo estaba allí, la prédica estaba en lo mejor, la enseñanza estaba en lo mejor, y el infiltrado no aguanta la autoridad con la que Jesús está predicando. Y ahí pero muestra el contraste entre la reacción del intruso, pero muestra además que está aterrorizado por la autoridad exhibida por Jesús. Exclama a gran voz: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y habla al parecer en nombre de todos los demonios. Reconoce quién es Jesús, ¿cierto?
E incluso algunos consideran que al decirle Jesús Nazareno, también trata como de tratarlo con cierto desdén, de algo de desprecio, porque normalmente la gente usaba Nazaret como para menospreciar, ¿no? Sin embargo, fíjense que también le dice el Santo de Dios, porque estaba consciente de su autoridad divina. Estaba lleno de temor y le dice, oye, ¿has venido a destruirnos o qué? Sabía que podía hacerlo. Hubiese preferido permanecer ahí oculto, pero su temor y pánico lo llevaron a ponerse en evidencia. Y fíjense que, como les decía ahorita, parece que este demonio tiene un conocimiento teológico avanzado. Muy avanzado. Porque muestra las dos facetas de Jesús perfectamente. Destaca tanto su carácter humano, le dice, eres Jesús el Nazareno, pero también destaca el carácter divino, eres el Santo de Dios. ¡Wow! Tiene mejor teología que mucha gente. Conoce perfectamente, sí, eres el Nazareno, pero también eres el Santo de Dios. Conocía además cuál era el propósito y destino final. Vienes a destruirme. Jesús no se inmuta por sus payasadas. Pura parafernalia y todo, le reprendí. ¡Cállese! ¡No, cállese! No, una reacción ahí tímida. No. Cállese esa boca. Y además le dice, sal de él. Da una orden y lo que admira a la gente es que después que da la orden inmediatamente obedece. Parece que ahí a regañadientes, como que no quiere, con violencia. Vamos a darle el último sacudión a este. Pero fíjense que Jesús no está aceptando publicidad indebida, publicidad de dudosa reputación. No acepta, a pesar de que lo que está diciendo es correcto, no acepta una publicidad de una fuente indebida, y esto será una constante alrededor de su ministerio. Al final del texto leímos que decía, no dejaba que ni siquiera hablara. Con la orden de Jesús entonces es expulsado, sale de mala gana, y en el relato paralelo de Lucas dice que no le hace daño, o sea, lo sacude pero no le hace daño, y esto enseguida genera una reacción. Fíjense que así como en la autoridad de la enseñanza no hay detalles de qué predicó Jesús, qué texto usó, sino que el énfasis es la reacción de la gente que estaba admirado. En esta parte tampoco hay detalles de quién es la persona. Miren acá, ¿quién será esta persona? ¿Cierto? Y entonces, cállate, por si acaso. No hay detalles de quién es el hombre liberado, y es intencional, ¿cierto? Porque la intención no es dar detalle de que este era Juan, el hijo de no sé quién, o que vivía. No, el detalle nuevamente en el que Marcos quiere hacer énfasis es en la reacción de la gente. Que la gente cuando ve esto se asombra. No hay detalles intencionalmente porque quiere centrar la atención en Jesús y en la reacción de las personas. Todos se asombraron. Los que se habían admirado de su enseñanza, ahora se admiraban de su poder sobre el enemigo. ¿Con qué autoridad? Y entonces comienzan a murmurar entre ellos. Ahí empieza un murmullo, un comentario. ¿Qué es esto? Hay una muestra de autoridad. Y más adelante no va a haber duda de la autoridad de Jesús. Lo que van a hacer después los fariseos es cuestionar la fuente de la autoridad, porque ya no va a haber dudas de la autoridad. O sea, va a ser tan clara la autoridad que ya el único recurso va a ser, bueno, vamos a ver de dónde viene la autoridad. Porque es tan claro y tan categórico lo que ha sucedido que la gente queda impactada ante lo que Jesús está haciendo, y estas noticias comienzan a divulgarse y su fama empieza a extenderse por toda Galilea. ¿Cierto? Qué interesante. Y trataba de pensar en algunas reflexiones y aplicaciones de esto que ha sucedido aquí. Y las únicas que se me venían a la mente son cosas como esta. Este texto muestra que a veces el enemigo va a los servicios.
Y a veces se congrega mucho más que gente que dice rendir culto a Dios. Amén. Estaba ahí, muy sentadito, muy cómodo. Pero este texto también muestra que hay muchos lugares que dicen ser o rendir culto a Dios, donde para el enemigo no tiene ni la menor importancia lo que suceda, puede estar cómodo. ¿Cuánto tiempo habrá estado este tipo allí? Muchísimo tiempo, ¿cierto? Allí detrás de una estructura religiosa, ¿cierto? Detrás de un sistema religioso estaba cómodo. Y hay lugares donde el enemigo no tiene ni la menor importancia de qué suceda. ¿Por qué? Porque se habla en términos generales de Dios, pero no habla nadie de confrontarlo con su pecado, de que se arrepienta, de la cruz de Cristo, de cómo cada quien tiene que venir a Él en arrepentimiento y fe. Y mientras eso no suceda, puede esconderse detrás del sistema religioso. ¿Cierto que sí? Donde las escrituras no confrontan, este es el mejor lugar para estar. La escritura no produce nada donde hay un tipo fuera de contexto armando pretexto con un texto. Y él está ahí cómodo. No, ni fu ni fa, no son un peligro para nadie. Donde la gente, así como entra, sale. Tal cual entró, así salió. Con una cultura religiosa, no hay ninguna amenaza para el campo enemigo. Así que está cómodo. El problema es cuando pasa lo que sucedió ese día en la sinagoga. Que apareció Jesús y con autoridad enseñaba y se estremece todo por dentro. Cuando es confrontado, no aguantó, sino que puso en evidencia. Dice, déjame en paz, ¿qué tienes contra nosotros? Lo que quiere decir es que cuando se predica fielmente, ¿cierto? Cuando se hace según la enseñanza de Jesús, fiel al texto, así como Jesús predicaba, que además era relevante, la gente sentía que le estaba hablando a él, a su propia condición, y que además era muy claro que la gente podía comprender las escrituras, ya ese es el peor lugar para estar, para alguien que no quiere ser transformado ni regenerado, y era el peor lugar para estar para un espíritu inmundo. Ese no era un buen sitio, ya se siente amenazado. Y lo otro que me ponía a pensar este texto es que parece que cuando alguien que dice ser radical y que piensa mucho y que cuestiona todas estas verdades del Evangelio, empieza a hablar, exhibe menos entendimiento que los demonios. O sea, hay demonios, como les decía, con mejor teología que mucha gente. Y estos son capaces de reconocerles constantemente, pero algunos no quieren reconocer constantemente a Jesús. Entonces Jesús exhibe su autoridad en la enseñanza y en estos versículos contra el enemigo. Cállate y sal de él, es una orden y él obedece. Pero hay un aspecto más en lo que el texto muestra la autoridad de Jesús. Y es que tan pronto se acaba el servicio en la sinagoga y salen, miren lo que sucede, versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús ahora va a mostrar su autoridad sobre la enfermedad. Cierto que vivimos en un mundo que está impactado por la enfermedad. Consecuencias del pecado, el sufrimiento y la muerte vinieron como resultado de la caída del hombre. En el principio no fue así. Y a pesar de que la ciencia avanza, ¿cierto? Aún no ha podido eliminar todo lo que nos aqueja como seres humanos. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte siempre está allí. Y si es así hoy, imagínese en ese momento, en el
primer siglo, como sería. Y en este pasaje, en esta parte del pasaje, Jesús no solo muestra su autoridad, sino que ahora va a mostrar también su compasión, ¿cierto? Su amor, liberando a la persona de una enfermedad y brindando una muestra de lo que un día será su reino eterno. Cuando su reino se establezca y se instale eternamente, donde ya no exista el dolor ni el sufrimiento. Llegará ese día. Dice que saliendo de la sinagoga, ahora Jesús va a mostrar su autoridad sobre los efectos físicos del pecado, sobre la enfermedad. Jesús y su autoridad hacen que la enfermedad huya, es lo que quiere mostrar Marcos. La reunión termina, es mediodía probablemente, los 4 nuevos discípulos impactados por lo que ha sucedido en la sinagoga, probablemente sería muy natural que le invitaran a la casa también a comer algo, ¿cierto? Para tener la oportunidad de compartir un poco más. Y lo que el texto muestra es muy importante. El texto muestra que Pedro obviamente estaba casado. ¿Por qué? Porque estaba la suegra. Sí. El texto muestra que además Pedro como que se la llevaba bien con la suegra. ¿Por qué? Porque en la casa de Capernaum vivían él, Andrés su hermano, y vivía la suegra. Y parece que se la lleva tan bien que le habla que está enferma. Se la lleva muy bien. ¿No? La suegra como que hubiese callado a alguno, no le diga que déjala ahí, que ya. Déjala que ya. Ni le habla. Que no la vea que estamos casi coronando. Pero parece que se la lleva bien, ¿cierto? Pedro está casado. Es más, creo que allá en alguno de los viajes da la impresión de que cuando Pedro empieza a hacer también sus viajes posteriores a la resurrección de Jesús, su esposa lo acompaña, y que aunque era de Betsaida, ahora vivía en Capernaum, y que la relación como que era muy buena. Es lo que uno puede mirar ahí, a ver dónde están los Pedros en esta mañana, que se llevan bien con la suegra. El Señor los bendiga. Ahora esta está mejor. ¿Dónde están los Pedros que oran por su suegra? El Señor los está viendo, bueno. Pero aquí lo importante es que pareciera muy natural que esta invitación se haya dado, ¿no? Y cuando entran, ¿cierto? Está este cuadro de la suegra de Simón acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. El relato de Lucas, que además era médico, dice que lo que tenía la señora era una gran fiebre, no era una fiebrecita. Era una gran fiebre a tal punto de que parece que está acostada. Hoy sabemos que normalmente la fiebre es una consecuencia de algo, o sea, y fíjense que aquí nuevamente no hay detalles de la enfermedad que tenía, que padecía, ¿no? Era una fiebre. Y la forma en la que Marcos relata parece como que tan sencillo, ¿cierto? Esta familia apela a Jesús para que la sane porque está grave, ni siquiera se podía levantar de la cama. La respuesta de Jesús es maravillosa. Se acerca, la toma de la mano y la levanta. Y el texto dice, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. La narración de Marcos es sencilla. Los efectos de Jesús son inmediatos. Los síntomas desaparecen. En un instante estaba totalmente sana. No hay un periodo de recuperación, de convalecencia, de post-fiebre, no hay. Sino que ahora está llena de vitalidad y ahora le puede servir. Y a mí me ponía a pensar un poco esta narración, cuán distante está esto de la cantidad de curanderos baratos que hay hoy en día. La cantidad de showman que hacen de esto un espectáculo. Jesús era alguien compasivo. Se acercó, la tomó, la levantó. Entonces, que pónganse en una filita aquí que con una chaqueta no. Estaba interesado en cada persona. Más adelante vamos a estudiar el relato de un leproso que quizás recibe el primer toque en muchos años y lo recibe de Jesús. Igual, era compasivo.
¿Cuán distante está esto de la cantidad de gente que se aprovecha del sufrimiento de otro para sacar ganancia personal? Que su nombre crezca y digan, wow, esta persona es capaz de hacer cantidad de cosas. Y me comentaba alguien algo tan doloroso, y con su permiso quiero compartirles a qué nivel ha llegado círculos que dicen ser cristianos. Me decía, un día que enfermó de gravedad un familiar, el copastor de la iglesia se acercó a decirnos que la razón por la cual ella estaba enferma era por la calidad de la ofrenda en que nosotros estábamos dando. Y que si queríamos que de alguna forma se mejorara la calidad de la ofrenda, tenía que mejorar. Vivimos tiempos peligrosísimos, hermano. Aprovechar el sufrimiento de otro para sacar ganancia personal. Es capaz de jugar con el dolor de otro. Y lo ves tú creando una atmósfera. ¿Cierto? Tú no ves aquí a Jesús entrando diciendo, por favor, Jacobo, en el piano, toca ahí, apaguen un poco las luces, todos con aleluya, por favor. No hay una atmósfera para crear una manipulación emocional de nadie. Jesús sanaba total e instantáneamente. Y esto sí eran cosas radicales. Esto es un leproso que de pronto se ve y está limpio. Esto es una mujer que estaba tendida en la cama y al instante. No, era como un dolorcito de cabeza. Y no, ahora lo tengo, pero ahí como leve. El Señor va ahí haciendo, ahí va, ¿no? Era algo trascendental. Jesús sanaba a la vista de la multitud, pero hay algo importante, lo hacía en el transcurso normal de su ministerio. O sea, usted no ve una gran campaña de milagros solamente. Jesús sanaba como parte del ministerio que iba cumpliendo y tenía una prioridad, y vamos a hablar de eso el domingo que viene, ¿cierto? Él, a medida que iba avanzando en el curso normal de su ministerio, no requería de un ambiente controlado, sino que cualquier enfermedad, cualquier persona, cualquier momento, cualquier lugar. Y obviamente esto genera una respuesta en la ciudad. ¿Qué cree usted? ¿Cómo? La noticia se expande. Y fíjense que en el verso 32 Marcos nos dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades a los endemoniados. Versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. La gente entonces espera. Recuerden que este es el mismo día, este es el día de reposo. No hemos cambiado de día. Jesús estuvo en la sinagoga, estuvo enseñando, mostró autoridad en la enseñanza, en la sinagoga mostró autoridad sobre el enemigo, salió de la sinagoga, entró en la casa de otra de la suegra, sanó a la suegra de Pedro y mostró autoridad sobre la enfermedad, y la gente ahora está esperando que sean las 6 de la tarde más o menos. ¿Por qué está esperando que sea las 6? Porque a las 6 termina el día de reposo. Los judíos del norte, ahí de esa zona, contaban los días de 6 de la tarde a 6 de la tarde, a la puesta de sol. Entonces la gente está esperando que sean las 6 porque en el día de reposo no podían llevar carga. Si alguien se le mojaba la ropa el día de reposo, no se podía mover. Tenía que quedarse quietecito porque llevar la ropa mojada era una carga. Entonces se quedaba ahí hasta que se le secara. Estamos hablando. Entonces la gente está esperando que sean las 6, que el sol se ponga, y apenas el sol se pone, agarra al enfermo y llevémoslo. Y eso es lo que el texto está mostrando. Y entonces la gente se empieza a golpar, ¿cierto? Y Jesús realiza estos milagros. Ahora, la intención de Marcos es mostrar que Jesús no realiza estos milagros por dar atención médica gratuita. Es decir, en la casa de Pedro no había una brigada de salud. Lo que Marcos quiere mostrar es que sus credenciales lo acreditan como alguien que tiene autoridad para hacer lo que está haciendo.
Ese es el hilo conductor del texto. Quiere mostrar que sus milagros no dejan duda de su autoridad. Tiene autoridad sobre el enemigo, tiene autoridad sobre la enfermedad. Y por tanto, tiene autoridad sobre todo lo creado, sea físico o sea espiritual. Eso es lo que el texto busca comunicar. Esta es una anticipación gloriosa de lo que será el reino venidero. Cuando el reino sea completamente establecido eternamente, dice la Biblia, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento, sino que todo eso desaparecerá. Y aquí está siendo inaugurado esto. Entonces Jesús muestra autoridad en la enseñanza, muestra autoridad sobre el enemigo, muestra autoridad sobre la enfermedad. Y esto que Jesús está mostrando, esta autoridad y todo lo que veremos a lo largo del Evangelio de Marcos, es un mensaje claro para decirnos que realmente su autoridad se extiende a todas las esferas de la vida. Él tiene autoridad sobre todo. Cuando nos dice, sígueme, nos lo está diciendo porque tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Es una invitación porque este mismo Rey que tiene toda autoridad se ha humillado por ti y por mí, muriendo en la cruz y liberándote a ti y a mí del pecado. Ahora bien, Jesús quiere que le sigamos con la motivación correcta, que le sigamos a pesar de todo lo que pase a nuestro alrededor, que al ver a Jesús actuar como actúa, nuestra vida se llene de esperanza, de que Él tiene toda autoridad, que podemos confiar en Él absolutamente. Que al verlo actuar, la tristeza y el dolor, ¿cierto?, que son consecuencias de vivir en un mundo caído, ahora descanse, haya descanso en que Jesús tiene toda autoridad. Él tiene toda autoridad. La solución no es aislarnos, la solución no es afanarnos, la solución no es escaparnos, escondernos, la solución es venir al que tiene toda autoridad. Nuestra confianza debe estar puesta sobre un Salvador que tiene toda autoridad. Y cuando la ponemos en Él, entonces hallamos descanso. Podemos confiar plenamente en Él. Él es un Salvador confiable, hermano. Porque nada ni nadie está fuera de su poder y fuera de su autoridad. Allá nos quiere llevar el texto con todo este despliegue de su autoridad, que un día va a establecer el reino eterno, donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, y donde podremos mirar nosotros al futuro con esperanza. Estoy en manos de quien tiene toda autoridad. Si así fue, ahora imagine cómo será cuando todo esté bajo su dominio y su autoridad. Entonces, el objetivo de Marcos en mostrarnos la autoridad de Jesús no es mostrar los milagros, ¿cierto? No es mostrar la espectacularidad del milagro, que es lo que a la gente le fascina. La gente corre tras esta espectacularidad. No, es llevarnos a conocer la verdad de quién es Jesús. Y Jesús no está interesado en que tú te dejes descrestar por lo espectacular, sino que tú seas alguien que anhele conocer la verdad de quién es Él. Y este pasaje lo que muestra es eso. No busca mostrar los milagros para que la gente quiera seguir a Jesús con la motivación incorrecta. Y conforme avancemos en este estudio, usted va a ver que al día siguiente la cosa se pone todavía más llena de gente y la cantidad de gente. Y Jesús dice, no, yo tengo una prioridad clara, yo he venido a enseñar. Para esto he venido, vamos a predicar. Le dice a los discípulos, eso lo veremos el domingo siguiente. Pero no es querer mostrar los milagros para que la gente vea la espectacularidad de cosas, porque déjenme decirlo, la gente puede ver los milagros que usted quiera y aún así perderse y no ser salvo. ¿Quieren que les diga cómo termina la historia en Capernaum? Mateo, versículo 11, Ronnie, por favor. Más adelante, Jesús va a tener que decir estas palabras acerca de Capernaum. Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma
si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Miren esta comparación tan dura. Si Sodoma hubiese visto las cosas que tú viste, Capernaum, se hubiese arrepentido y hoy todavía existiera, pero tú las viste y ni aún así te arrepentiste. Es decir, que el tema no está en mostrar esta espectacularidad del milagro. No está en que la gente venga y simplemente pueda satisfacer una necesidad personal, que me sane físicamente. Está en que logres comprender que esto lo que muestra es que Jesús tiene autoridad y que tú comprendas quién es Él verdaderamente y que no lo sigas con una motivación incorrecta. Señor, yo te voy a seguir si me das ese trabajo. Señor, yo te voy a seguir si me haces este milagrito. Señor, necesito un milagro. Eso vende. Tú le preguntas a alguien si necesita un milagro y todos lo necesitan. ¿O no? Pero hay algo que todavía necesitamos más y que es la pregunta crucial, la pregunta verdadera, la pregunta real de la vida. No es si necesitas o no un milagro. La pregunta es: ¿quién es para ti Jesús? Allí está la pregunta. Y necesitas comprender la verdad de Él. Y que cuando le sigas, no le sigas con la motivación incorrecta. Porque muchos reciben milagros, pero después no le siguen. Y ahí está Capernaum como testigo diciéndonos: mira todo lo que se hizo. Mira qué espectacular fue el milagro que se hizo. Y sin embargo, no se arrepintieron. Dice, si es Sodoma. Si Sodoma hubiese visto lo que tú has visto, Capernaum, Sodoma, con lo malo que era, se hubiese arrepentido. Pero tú no lo hiciste, a pesar de todo. Entonces, nosotros vamos a poder seguirle con la motivación correcta. Marcos lo que quiere mostrarnos es que en todo, en conjunto, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Déjame decirte algo con todo respeto. No todos los que sigan a Jesús serán sanados. Pero todos sí seremos salvos de la paga del pecado, del poder del pecado y de la presencia de Él. Y un día todos podremos disfrutar de Él como nuestro Salvador eterno. Y es lo verdaderamente importante, el problema más importante del ser humano. Y que esta leve tribulación no se puede comparar con lo que un día glorioso tendremos con Él. Dios tendrá un plan específico con cada uno. No todos serán sanados, pero todos sí serán salvados. Yo no podría explicar por qué unos sí, por qué otros no. Eso pertenece a la soberanía de nuestro Dios, ¿cierto? Yo no podría explicarte por qué algunos hijos tienen que pagar arriendo, por qué otros tienen casa propia. Lo que sé es que Dios tiene un plan específico con cada quien. Y que el problema realmente del ser humano no es donde vive aquí en el mundo, sino si en el cielo tiene una morada celeste preparada para él. Ese es el verdadero problema del ser humano. La verdadera pregunta que quiere Marcos que nosotros contestemos. El que tiene toda autoridad, nuestra esperanza, ¿cierto? No es que Él va a hacer lo que yo quiero, no. Nuestra esperanza es que como tiene toda autoridad, Él va a hacer lo que es mejor para mí. Porque yo le he entregado mi vida. Un predicador que admiro mucho citó esta semana a John Piper diciendo: nosotros vamos a tener en esta vida todo lo que necesitamos. Y todo el mundo, ¡amén! Esto puede incluir algunas cosas que nos causen dolor y sufrimiento, porque también las necesitamos. Pero
todo lo que necesitamos para confiar en Él, todo lo que necesitamos para que nos lleve a la gloria. En medio del dolor y la aflicción, nosotros podemos confiar en la autoridad de nuestro Salvador y de que Él es un Salvador confiable. Nada puede impedir que Él haga lo que quiere hacer, porque tiene toda autoridad. Allí nos quiere llevar el texto. Entonces debemos responder adecuadamente a esta muestra de su señorío y de autoridad. Debemos responder, debemos venir a Jesús con la motivación correcta, no con una motivación egoísta o materialista. Debemos venir a Él no para que Él me dé algo o para que resuelva alguna situación, sino porque comprendemos quién es Él. Hermano, no basta la admiración, no basta que tú digas, ¡wow! ¡Qué maravilloso maestro es Jesús! No, es necesario el arrepentimiento y fe. Capernaum es la muestra. No basta que te admires, no basta que te asombres, si no te arrepientes. Y esto no te lleva al arrepentimiento, entonces has perdido el tiempo. No basta con maravillarse de Jesús o estar asombrado, es necesario venir a Él como Salvador. Es necesario que reconozcamos que es Él quien tiene toda autoridad. Las personas que presenciaron esto un día en Capernaum terminan rechazándole como Señor y Salvador. Y por eso Jesús les dice estas palabras. Así que no basta que veas a Jesús como un tremendo maestro. ¡Wow! Jesús, gran maestro, un ideal moral. Mira que hasta activista social fue, que estuvo allí, una brigada médica. No, esa es una visión incorrecta de quién es Él. No basta que quedes perplejo con su enseñanza. ¡Wow! Maravilloso, admirado. Es necesario aceptarlo con la fe que salva, confiar en Él como Salvador suficiente, como quien tiene toda autoridad, y que te sometas a Él como tu Señor sobre todo. Entonces, si la pregunta más importante de la vida es ¿quién es para ti Jesús? ¿Cómo la vamos a responder? Jesús no es un milagrero, hermano. Lo siento altamente por quien ha pretendido venderlo de esa forma. Él no es un milagrero. Los milagros están aquí en los evangelios para mostrar su autoridad y su dominio sobre todo, lo físico y lo espiritual, sobre todo lo creado. Que no hay nada que se escape y se salga de su control. Y para que ante esa autoridad nosotros descansemos en que nuestro Salvador es confiable. Y si mi Salvador es confiable, me puedo entregar a Él por completo, porque tiene toda autoridad. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Alguien de quien te enteras domingo tras domingo o realmente es el Señor de tu vida? ¿Quién es? La manera como respondas a esa pregunta determinará esta vida y la siguiente. Porque nuestra vida, decíamos ayer en la escuela de predicadores, es eterna, pero es eterna no solo en cantidad de tiempo que vamos a estar con Él en la eternidad, es eterna en calidad. Nosotros vivimos una vida que tiene calidad de eterna. Entonces, si tú quieres experimentar la realidad de esa vida, tienes que conocerla. Jesús decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Conocerle, para que puedas vivir una vida con calidad de eternidad. Que cada uno de tus pasos, que cada una de las cosas que hagas, tú puedas ver la autoridad de aquel que es el Señor, el Rey absoluto sobre tu vida. Entonces ahí está la autoridad de Jesús en la enseñanza sobre el enemigo y sobre la enfermedad, para que ahora nosotros nos rindamos ante esta autoridad, ante su majestad. Puedes cerrar tus ojos donde estás por un momento. ¿Qué tal si tú mismo le preguntas a tu propio corazón, corazón mío, quién es para ti Jesús? La respuesta a esa pregunta será crucial. Toda la humanidad será juzgada a partir de la respuesta a esa pregunta.
¿Quién es para ti Jesús? ¿Es realmente el Señor de tu vida, tu total y suficiente Salvador? Pregúntale a tu corazón: corazón mío, Jesús es suficiente para ti. Si de alguna manera lo encuentras incompleto, si de alguna manera crees que el mundo todavía tiene algo que puede ofrecerte de valor, no sabes realmente lo que es el Evangelio. Si de alguna manera miras al mundo y crees que hay en el mundo algo de valor que pueda ser comparado con ser de Él, pertenecerle, y que Él sea nuestro máximo tesoro, si todavía hay algo en el mundo que codicias o te llama la atención, no has comprendido la realidad de quién es Él. A los que hace mucho le siguen, pregúntale a tu corazón: corazón mío, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Hay una motivación correcta al seguirle? ¿O tu motivación es incorrecta? ¿Quieres que Él de alguna manera te beneficie de alguna forma? Sus palabras finales en la cruz fueron: consumado es, hecho está. Si hay algo que Él tenía que hacer, ya lo hizo en la cruz. El precio ya fue pagado. Y si esa cruz no es suficiente para venir a Él en arrepentimiento y fe, si además de eso tiene que hacer otra cosa, tiene que darte un buen trabajo, tiene que darte una buena casa, tiene que darte un buen, cualquier cosa material, una buena relación, si además de eso tiene que hacer otra cosa para que vengas a Él en arrepentimiento y fe, no has comprendido la verdad del Evangelio. Él es suficiente. Corazón mío, ¿por qué le sigues? Porque has entendido quién es en verdad, quien tiene toda autoridad, un Salvador confiable, un Salvador que nada ni nadie va a impedir que haga lo que tiene que hacer, porque tiene todo dominio, todo poder, toda autoridad. Nada. No es suficiente con admirarte por la enseñanza. No es necesario o no es suficiente simplemente decir: wow, esto me ha estremecido el alma, sino que debe llevarte al arrepentimiento y la fe. Señor, he pretendido ser mi propio rey, he pretendido vivir a mi manera, perdóname. Vengo a ti en arrepentimiento y fe hoy para decirte: eres tú el Rey soberano sobre mí, eres quien tiene toda autoridad. No vengo a pedir que hagas lo que yo quiero, vengo a confiar en que lo que harás será lo mejor, porque eres un Salvador compasivo, amoroso, poderoso y misericordioso. Que tu autoridad, Señor, desplegada en estos versículos sea suficiente para que tus hijos caigamos rendidos a tus pies. Levanta lugares, Señor, y hombres temerosos que enseñen de la forma en la que Jesús lo hacía, para que las vidas no sean solo confrontadas, sino que además sean llevadas a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Haz de mí un embajador de tu reino y que en mi familia se establezca tu reino, Señor. Tu autoridad y tu soberanía en todo lo que yo haga, y el descanso en que puedo tener una esperanza porque eres completamente confiable, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.